Soy Paco Rodríguez. Primero agradecer a la organización, al Parque Científico, al Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible y al INIA que me hayan invitado, nos hayan invitado de alguna forma en representación de Fora. Y entonces yo voy a explicar lo que es la modelización, una breve introducción y sus enfoques y potencialidades. Y vamos a estructurar la presentación primero justificando de alguna forma o intentando interpretar por qué soy yo el que estoy aquí hoy explicando esto. Luego veremos una breve síntesis de qué son los modelos, qué modelos tenemos en España, dónde los podemos utilizar y finalmente veremos esas potencialidades de alguna forma, que es un poco a lo que nos dedicamos ahora. Bueno, yo estoy aquí principalmente porque en su momento formé parte del núcleo de generación de Simanfor junto a Felipe y a Cristóbal. Y en ese momento no habíamos creado aún Fora. O sea que en ese momento trabajaba para la Fundación CSFOR. Entonces yo creo que esa es la razón más de peso por la que estoy aquí. Pero también hay algunas colaterales. Por ejemplo, de alguna forma en representación de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ya que soy el responsable del grupo de modelos forestales. Y luego, principalmente también por ser cofundador de esta empresa, spin-off de la Universidad de Valladolid, que es Fora. Porque creo que es un ejemplo de alguna forma a lo que también representa Simanfor. Entonces, os voy a explicar brevemente también a qué nos dedicamos y de dónde viene este nombre de Fora Forest Technology, en minúscula, insisto también. Fora, de alguna forma, en sueco, viene de transferir, guiar, que es de alguna forma nuestro espíritu y nuestro nicho que buscábamos, el hacer esa transferencia de tecnología. Y de alguna forma, ¿por qué en minúscula también? Porque buscábamos convertir algunas mayúsculas en minúsculas, convertir la I mayúscula de investigación en I minúscula de innovación. De alguna forma para intentar juntar esos dos mundos que muchas veces se consideran conjuntos disjuntos, que es la investigación y la gestión. Y nosotros creemos que está esa intersección que puede ser la innovación para generar herramientas que sean útiles para la gestión y que se hayan creado originalmente sobre la base de la investigación. Y Simanfor es un buen ejemplo de eso. No en concreto de Fora, porque como os he explicado, yo trabajaba en ese momento en la Fundación CSFOR, pero sí es un ejemplo de que investigación y gestión no son conjuntos disjuntos, sino que existe esa intersección que se llena con herramientas de innovación para facilitar o traducir ese lenguaje de la investigación para que la gestión del día a día se pueda llevar a cabo. Y insisto, Simanfor es un ejemplo de eso. Nosotros en Fora nos dedicamos a temas de LIDAR, inventario LIDAR, de alguna forma son todos temas innovadores y buscamos siempre ese nicho, el llevar tecnologías que son puramente de investigación a que puedan ser aplicables y útiles para la gestión, la sociedad en general. Entonces ya pasamos a la parte más importante de la presentación, que es, para la que estoy aquí de alguna forma, que es qué son los modelos forestales. Los modelos en general, los modelos concretamente se pueden definir, como veis en la transparencia, como un conjunto de métodos, tanto matemáticos como estadísticos, necesarios para crear, a partir de observaciones o de mediciones de una realidad, una simplificación del sistema, mediante la cual se intenta estimar o predecir una realidad. Estamos muy acostumbrados a trabajar con modelos y a veces no nos damos cuenta. A lo mejor no tanto si estoy pensando, por ejemplo, en si el IBEX 35 va a llegar este año a 12.500 puntos o no, pero eso no deja de ser modelos. Pero sí diariamente cuando miramos el tiempo, a ver si va a llover a las 12, a la 1, a las 2 y cuánto. Eso no deja de ser modelos en el que intentan predecir una realidad, pero que no es la realidad, obviamente. Y en el caso concreto de la modelización forestal no deja de ser un caso particular en el que esta variable medida o observada es una variable forestal. Pues puede ser el crecimiento, el tamaño de los árboles, la producción, la supervivencia, la calidad de la madera, cualquier parámetro que se nos ocurra. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a las definiciones muy clásicas en la modelización de Bankley o de Sterba, vemos que definimos un modelo forestal como una abstracción simplificada de la realidad. Más bien lo que veníamos a decir antes. Estamos simplificando la realidad para poder predecir cómo se va a comportar, en la que aparecen solo algunas de sus propiedades. Por lo tanto, es muy importante
tomar con cautela los modelos. De alguna forma, los modelos son solo una herramienta en la que pueden ser muy útil para la gestión, pero no es nunca un objetivo ni una solución única. Eso también lo tenemos que tener bastante claro, que no porque consultemos la página web del cualquiera, El Tiempo o la de AEMET y ponga que vaya a llover a la 1, es que va a llover a la 1. No, la probabilidad es que sea alta que voy a llover a la 1 porque habrán hecho unos buenos modelos, pero no va a llover a la 1, o sí. Siempre hay esa incertidumbre. Y eso va a ocurrir siempre en los modelos, esa incertidumbre. Entonces, ¿cómo clasificamos estos modelos forestales? Pues los clasificamos muchas veces basándonos en 4 parámetros. En el nivel de detalle, que ha estado hablando un poco antes Pepe, en la capacidad de cambio, en el nivel de certeza y en el conocimiento de base. Entonces, respecto al nivel de detalle, tenemos modelos a nivel de rodal, que se llaman, que es cuando consideramos una gran superficie. Un rodal es una superficie más o menos homogénea, forestal, que podemos aplicar unos tratamientos más o menos homogéneos. Entonces será razonablemente grande o pequeña, según con el prisma que lo miremos, pero más o menos entre 1 y 5 hectáreas, pongamos un rodal. De alguna forma, lo que nos dicen estos modelos es que a partir de unas variables de entrada tenemos una única variable de salida para todo ese rodal. Lo consideramos como una unidad homogénea. Son los modelos de alguna forma más sencillos y son muy útiles para según qué circunstancias. Tenemos que saber, de alguna forma es nuestro trabajo, el saber cuándo es o en qué circunstancias tengo que utilizar un modelo u otro. Por ejemplo, un ejemplo claro que veo yo en donde funcionan muy bien los modelos de rodal son en plantaciones homogéneas. Una chopera. Pues ¿para qué quiero buscar otro nivel de detalle si con un nivel de detalle el más grosero ya me funciona bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces es inversamente proporcional el nivel de detalle a la complejidad del modelo, por lo que estos modelos son razonablemente sencillos. Son robustos y necesitan poca información de partida. Luego tendríamos un nivel de detalle superior, que serían los modelos de clases diamétricas. Aquí tenemos modelos basados en el de rodal, solo que lo que hacemos es desagregar, como veis en este grafiquito, en lo que nosotros utilizamos habitualmente, que son las clases diamétricas o clases de tamaño. De alguna forma, cuando yo, ¿por qué he puesto el ejemplo antes de la chopera? Porque voy a tener pocas clases de tamaño. Pero si tuviera muchas, si tuviera, por ejemplo, una plantación, aunque sea más o menos homogénea, pero bastante variable, en que tuviera árboles de 10 y árboles de 60 y todo su rango, pues me interesa mucho saber cuántos árboles tengo de cada tipo y, por ejemplo, qué volumen tiene cada uno, porque el producto que voy a obtener de cada uno va a ser muy distinto. Entonces, aunque el modelo de rodal me pudiera decir que tengo 300 metros cúbicos por hectárea de madera, si desagrego en clases diamétricas, podré ver cuánto volumen tengo por cada clase diamétrica y, sobre todo, de qué productos, porque no es lo mismo un metro cúbico de madera de trituración que un metro cúbico de madera de sierra o de desenrollo, etc. Entonces, eso aporta más información. Y como hay pocas cosas gratis en esta vida, pues el que aporte más información requiere de más variables de entrada muchas veces y más complejidad a la hora de elaborar el modelo. No mucho más, pero algo más. Entonces, lo que me refiero yo es que hay que saber cribar qué necesitamos en cada momento. Y finalmente, según el nivel de detalle, el que tenemos con más detalle sería el que consideramos como modelo de árbol individual, en el que lo que hacemos es predecir el futuro para cada árbol en concreto. No para cada clase de tamaño, ni para cada rodal o grupo de árboles, sino para cada árbol en concreto. Por lo que estamos en un nivel de detalle superior y necesitaremos probablemente bastantes más variables de entrada y más costosas de obtener. Pero la predicción será mejor y, sobre todo, será especialmente bueno para masas que son más complejas ecológicamente. Por ejemplo, masas mixtas, o pueden ser muy interesantes para producciones concretas. Por ejemplo,
Un ejemplo que nosotros consideramos que es muy interesante es la madera de Sabina. La madera de Sabina o las masas de Sabina, por ejemplo, tienen un valor muy diferente. Un árbol que puedas de ahí obtener vigas que vayas a utilizarlas para la construcción y va a tener un valor muy elevado al resto. Realmente el resto va a tener un valor bastante bajo. Entonces, por ejemplo, pues un modelo de árbol individual nos puede interesar mucho porque buscamos ver cómo producir esos árboles en concreto, o cómo van a crecer esos árboles, o cuál va a ser el paso para que un árbol pueda llegar a esa condición. No un rodal, sino porque van a ser árboles aislados. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cuándo necesitamos un árbol, un modelo de rodal, un modelo de clases de tamaño o un modelo de árbol individual. Porque no tiene sentido utilizar, para mi gusto, yo estoy hablando desde mi opinión, no tiene sentido utilizar un modelo de árbol individual cuando tu objetivo es el rodal, por ejemplo, o no te aporta nada. Es generar complejidad por sí misma, por lo menos desde nuestro punto de vista práctico, desde nuestro punto de vista, como decíamos, de unir esa investigación con la gestión. Desde un punto de vista investigador todo tiene justificación, porque hay que seguir avanzando en cómo se desarrollan los modelos, pero desde un punto de vista de gestión hay que generar herramientas que sean útiles y sencillas para el que las va a usar. Entonces, creo que es contraproducente a veces generar herramientas especialmente complejas que no aportan valor, cuando hay que entrar en los mercados poco a poco y de forma sencilla y fácil. Luego tenemos dos grandes grupos en función de su capacidad de cambio, que son los modelos estáticos y los modelos dinámicos. Los modelos estáticos son una radiografía del estado actual. De alguna forma no expresan ese cambio, expresan distintas circunstancias de cómo está la masa forestal. Y por contra, los modelos dinámicos lo que expresan son tasas de crecimiento. Expresan sobre todo el cambio. Pero de alguna forma, ¿cuál es la...? Porque nosotros podemos predecir el futuro con ambos. Pero ¿cuál es la importancia de uno u otro? Sobre todo a la hora de ejecutarlo. Bueno, los modelos dinámicos generalmente son más precisos. Pero a la hora de crear ese modelo hay una diferencia fundamental. Es que un modelo estático lo genero con un grupo de parcelas en un mismo tiempo. Solo que busco caracterizar toda la variabilidad que hay de eso. Por ejemplo, imaginaros que estoy haciendo un modelo de evolución de las choperas y si es estático, yo lo que buscaré es caracterizar choperas de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera, hasta que lleguen al turno, sean 15 años. Distintas condiciones para caracterizar, maximizar la variabilidad, para poder crear ese modelo. Y lo que no voy a modelizar es cómo crece, sino qué volumen tiene a la edad de 1 año, o de 2, o de 3, en función de distintas variables, como puede ser calidad de estación, o las que fueran. Y sin embargo, el modelo dinámico lo que hace es modelizar esa tasa de crecimiento. ¿Qué ocurre? Que tengo que tener mis muestras para crear un modelo, tienen que ser como mínimo en 2 tiempos distintos. Es decir, hace 5 años y hoy, o hace un día y hoy, o hace 10 años y hoy, o hace 10 años, hace 20 y hoy, etcétera. Por lo que es mucho más costoso en tiempo, porque tengo que hacer un seguimiento de parcelas, porque estoy buscando conocer lo que ha crecido, entonces tengo que hacer un seguimiento de parcelas. Sin embargo, los modelos estáticos, solo estoy caracterizando la situación que tengo real. Esa es la diferencia más importante para mi gusto, que es cómo se construyen. Un modelo estático lo podemos construir hoy, un modelo dinámico lo puedo planificar hoy y lo construiré mañana, porque necesito 2 espacios de tiempo. Luego, el nivel de certeza. Tenemos modelos estocásticos o modelos determinísticos, ¿vale? De alguna forma es si hay una fuente aleatoria dentro del modelo. Es decir, para simplificarlo, un modelo estocástico, yo hago una simulación hoy, ahora, y me da unos resultados. La hago dentro de 5 minutos y me da otros, muy similares, pero otros, porque hay una variable aleatoria dentro, ¿vale? Y sin embargo, un modelo determinístico, no, siempre con mismas entradas, mismas salidas. Yo hago la proyección del crecimiento de la masa X a día de hoy y la hago dentro de 5 minutos, o sea, para 2015, para 2020, y la hago dentro de 5 minutos y el resultado es el mismo, dentro de 10 minutos, porque tengo unas entradas, no hay ninguna variable aleatoria. Esa sería la principal diferencia. Y luego, finalmente, respecto al conocimiento de base, vamos a tener modelos empíricos, modelos de proceso y modelos híbridos.
los modelos empíricos son los que estamos acostumbrados a utilizar. Son más sencillos, volvemos otra vez a la sencillez, y utilizamos principalmente variables más forestales, más cuantitativas, y son las típicas tablas de producción, modelos más, entre comillas, más forestales, los que eran los principales modelos hace unos cuantos años. Sin embargo, tenemos la entrada de esos modelos de proceso, en lo que entra un componente más biológico o ecológico muy importante. Entra esa fisiología, esas variables, vamos a una escala de detalle muy superior a la célula, etcétera, para ver cómo se va a comportar frente a. Estos son los típicos modelos de cambio climático, cómo afecta la temperatura o la concentración de carbono, etcétera, en el propio crecimiento de la planta, y a partir de ahí vas disminuyendo la escala hasta llegar al árbol, pero parten de una escala muy inferior, por lo que son bastante más complejos, bastante más precisos, pero bastante más complejos. Y lo que está ahora más de moda son esos modelos híbridos. Son modelos principalmente empíricos, más forestales de alguna forma, en el que le incluimos alguna variable más fisiológica, tipo luz o alguna que es más fisiológica pero más fácil de medir. Por ejemplo, pues están más relacionados más que con la producción de madera, muchas veces se utilizarán para producción de frutos. Yo no sé si Jaime luego utiliza modelos híbridos luego en los no maderables, pero pues son muy dados a esas cosas, son factores que influyen mucho y no son tan complejos como los modelos de proceso. Y eso es una pequeña definición de ¿qué tipos de modelos tenemos? Entonces ya pasamos al siguiente bloque, que es de alguna forma, ¿por qué los recopilamos? ¿Para qué nos sirve recopilarlos? Pues es muy importante recopilarlos porque a dos niveles. Al nivel de usuario, porque cuando un usuario quiere utilizar un modelo, quiere saber qué modelo hay disponible, qué ventajas e inconvenientes, qué condicionantes tiene, etc. Por eso es importante tener un sitio, un repositorio donde recopilar esos modelos forestales. Y a nivel de modelizador es muy importante también recopilarlos, porque cuando uno quiere crear un modelo nuevo, porque a nadie le gusta crear un modelo que ya está creado, tiene que saber qué modelos hay creados y qué ventajas, qué inconvenientes, o si quiere mejorar un modelo ya existente, ver cuáles eran sus inconvenientes, etc. Por eso es fundamental, en vez de que cada uno que tenga que utilizar un modelo tenga que hacer un vaciado bibliográfico, que es muy costoso en tiempo, recopilar en un sitio todos los modelos que hay, por lo menos en España, y estos son del año creo que 2010, no se han vuelto a actualizar, pero mucho tampoco habrá cambiado. Entonces, esto es un proyecto que se generó gracias a un proyecto singular estratégico en el que participaban muchísimas entidades, todos los que participábamos en Simanfor y alguno más, en el que se hizo una página web dentro del portal forestal de Castilla y León en el que se recopilaron esa base de datos de los modelos forestales, de alguna forma para ambas partes. Utilizadores, modelizadores. Si yo quiero saber qué tabla de producción hay para mi pinar de no sé qué, voy ahí y lo miro, o si estoy pensando en hacer la tesis en no sé qué, pues digo, oye, a ver si alguien lo ha hecho ya. Y entonces está estructurado de esta forma. Podemos elegir aquí, en el menú de la izquierda, si queremos un modelo dinámico, una curva de calidad, una ecuación de crecimiento, una ecuación estática, una tabla de producción, un diagrama de manejo de densidad, etcétera, una serie de cosas. Y luego más abajo podemos elegir qué especie, en qué comunidad autónoma, a ver qué hay. Podríamos mirar y decir, a ver qué hay en la Comunidad de Madrid. Y nos dice qué modelos hay, etcétera. Y nos los lista aquí, podemos clicar y podemos ver la información del modelo. No podemos ver el modelo en sí, podemos ver la información del modelo y el contacto con el de quien lo ha hecho. Entonces nos podemos poner si hay alguna publicación sale, y si no, nos podemos poner en contacto con quien lo ha hecho y decirle, oye, perdona, ¿me puedes mandar la ecuación de no sé cuántos para aquí, para esto, para yo utilizar para esto? Y eso agiliza, yo creo, y dinamiza el uso de los modelos forestales. ¿Vale? Entonces, ¿qué modelos tenemos en España? Pues unos cuantos. Dinámicos, que son los difíciles de alguna forma y los caros de construir. Tenemos 18 de estas especies. ¿Vale?
tenemos unos cuantos. Y luego, de los estáticos, tenemos muchísimos. Por ejemplo, aquí están puestas 58 curvas de calidad de estación, 31 ecuaciones de crecimiento, o en área basimétrica, o en diámetro, o en altura, o en volumen, o en número de pies, 80 ecuaciones estáticas de volumen, etcétera, tablas de producción, diagramas de manejo. No sé si hemos traído alguna, pero hay una publicación en la que además en papel se tienen todos los modelos que hay actualmente en España. Y en el resto del mundo, pues bueno, hay distinta gente que también se dedica a montar de alguna forma páginas web para recopilar, por ejemplo, esta se ve fácil, models.com y ves distintos modelos también clasificados, etcétera. Pero también está bien ver qué es lo que hay por ahí. Y bueno, a lo que nos concierne hoy. ¿Y qué podemos hacer con esos modelos? Bueno, pues el autor que quiera u otras personas pueden integrarlos en Seman4. Imagino que pidiendo permiso al autor estará encantado el autor de que le integren su modelo en Seman4. Y a partir de una vez está integrado y programado, como ya veremos, nos cuenta Cristóbal luego cómo se programan, ya se puede utilizar. Y así ya podemos utilizar los modelos y empezar a proyectar crecimiento, definir distintos escenarios silvícolas. Ahí hay un mundo, un gran abanico de cosas con las que podemos hacer con esos modelos integrados dentro de Seman4. Ya os lo van a explicar bien esta tarde y no sé si ahora Cristóbal, pero seguro que esta tarde Felipe Cristóbal, en qué consiste Seman4, que se puede realizar consultas, no me voy a extender, que si tienes una serie de modelos integrados y luego sobre todo, y lo interesante, es que puedes generar distintos escenarios silvícolas. Puedes jugar a ver qué pasará si hago esto otro o esto otro. O puedo intentar buscar conseguir este producto en concreto o distintas opciones. Entonces ahí abre un abanico para poder hacer distintas simulaciones para ayudar a conseguir los objetivos en la gestión. Y ya para acabar, ¿cuáles son las potencialidades? Ya las ha anticipado Felipe. Yo creo que el futuro va por dos partes dentro de la modelización. Primero, el uso de datos LIDAR directamente sobre los modelos y segundo, el integrar las variables de calidad de la madera en los modelos. Eso ya ambas cosas, sobre todo estoy pensando a nivel de España, ambas cosas se hacen en otros países hace tiempo. En Nueva Zelanda, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, hace muchos años que modelizan la calidad de la madera e integrar datos LIDAR en modelos también. Pero bueno, es también a lo que nos dedicamos nosotros en Fora, a integrar, esto es un inventario LIDAR, y entonces lo que hacemos es proyectar distintos modelos sobre cada celda, sobre cada rodal, sobre lo que consideremos. O integrar calidad de la madera dentro de una variable más como input dentro de esos escenarios, porque al final mi objetivo puede ser conseguir un producto concreto. Os he dicho, por ejemplo, el de la Sabina, pero puede haber, la Sabina es mucho más un producto que la define la calidad, esa Sabina en concreto para uso estructural, la define mucho sus dimensiones, que esos son fáciles de predecir con un modelo. Pero sin embargo hay otros productos de mucho valor añadido que es mucho más difícil de predecir. Por ejemplo, los robles para enología. Pues ya no es solo sus dimensiones, sino son sus características. La nudosidad, la rectitud, la fibra como es, etc. Y eso es bastante más complejo, pero también se puede modelizar. Hace unos años parecía imposible que se pudiera acertar como se acierta tanto en los modelos meteorológicos como hoy en día. Y sin embargo han evolucionado mucho, pues todo esto evoluciona. Y en eso estamos trabajando, en LIDAR y en calidad de la madera. Y por ejemplo, donde vemos una potencialidad muy importante es en LIDAR, no en métodos de masa, sino en LIDAR cuando estamos hablando de árbol individual. Cuando estamos caracterizando cada uno de los árboles, podemos definir cómo va a crecer. Este es un índice de competencia dentro de una masa de cada uno de los árboles. Entonces podemos ver dónde hay más competencia, claramente en azul, y dónde hay menos, claramente en más clarito. Entonces podemos pensar en una silvicultura muy orientada al árbol.
volvemos a lo que hablaba originalmente. ¿Dónde tiene sentido? Donde tenga sentido hacer una silvicultura que busca árboles concretos. Esto no lo vamos a utilizar, con todos mis respetos, a un pinar de pino carrasco, pero no lo vamos a utilizar para un pinar de pino carrasco. Pero, porque obviamente es poner demasiada información que es difícil de manejar y, sin embargo, pero para zonas o plantaciones en las que tienen mucho valor añadido puede interesar mucho conocer, porque podemos creer, aquí se ve muy claro que es todo muy homogéneo, pero aquí vemos que tenemos manchitas que son azules de competencia. Podemos pensar, esto es una plantación de eucalipto en concreto, podemos pensar que toda esta zona es muy homogénea, pero sin embargo vemos que hay corros con distinta competencia. Y en ese tipo de plantaciones muchas veces se tiende a sistematizar demasiado. Es uno cada 3, corto, uno cada 4, uno cada 5, uno cada lo que sea, pero es todo muy sistemático. Y sin embargo, sea por el suelo, sea por las condiciones de plantación, sea por muchas cosas, las condiciones de competencia son muy diferentes. Y esto nos permitiría, si quisiéramos, homogenizarlo, de alguna forma. Y nosotros creemos que el futuro va por ahí. Bueno, nada, agradecer otra vez a los organizadores que nos hayan invitado aquí. Y si hay preguntas, sugerencias... Hola, simplemente quería preguntarte si las imágenes que has mostrado ahora al final y eso, las imágenes guía, son imágenes, o sea, que habéis hecho vosotros o son las que liberaron un poco a nivel nacional, que están en Mitacintos. ¿Esto te refieres? Sí. Lo que se liberó en el IGN, en el Instituto Geográfico Nacional, lo que se liberó fueron los datos brutos, los datos LIDAR brutos, la nube de puntos slash. Si está hecho, ¿te refieres a si está hecho esto con esos datos? No, todo lo hemos hecho nosotros, todo lo que ha salido aquí lo hemos hecho nosotros. Pero el vuelo no, obviamente. Pero estos datos en particular, estos son de Burgos y estos están hechos con los datos del IGN libres. Y estos son de Argentina y son un vuelo ad hoc, claro. Pero yo creo que a lo que te referías es la limitación que tiene. Los datos del IGN son de medio punto por metro cuadrado y si esta individualización la hemos hecho con medio punto por metro cuadrado, con los datos del IGN. Y esto es que sí, esta tiene más densidad. ¿Ya está? Sí. Preguntan si hay muchos datos LIDAR que sean libres, y yo añadiría a esa pregunta que sean libres y tengan una calidad aceptable. ¿En España? Sí, la pregunta era en España. Sí, todos tienen una calidad bastante buena. Ahí, lo que pasa es que es muy heterogéneo. Hay zonas voladas del PNOA que tienen 2 puntos por metro cuadrado, y no estoy hablando del vuelo de Euskadi, sino en Soria, y hay zonas en las que tienen medio punto o un poquito menos. Pero aún así, en función del objetivo, son todos datos de calidad. O sea, de calidad suficiente como para poder abordar un inventario forestal. Hola, Paco. Una pregunta. En cuanto a la calidad de los datos, yo creo que es importante resaltar calidad suficiente ¿para qué? ¿Para qué tipo de variables? No sé si puedes explicar un poco más. Si hablamos de datos o calidad para trabajar a nivel de masa o a nivel de árbol individual. Ambas cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos
Estos son a nivel de masa, lo que sería a nivel de masa, pero también hemos trabajado a nivel de árbol individual con los datos propios del PNOA. Lo que pasa es que cuanto menos densidad de puntos tienes, menos herramientas tienes para poder obtener resultados. Entonces, por ejemplo, esta masa de eucalipto bastante densa, como se puede ver, con medio punto hubiera sido bastante difícil. Pero también hay que pensar cuál es el objetivo. Yo creo que es importante. Nosotros generalmente estamos desviando un poco el tema a LIDAR en vez de a modelos, pero nosotros, por ejemplo, realmente lo que abogamos siempre es por, siempre, sean modelos, sean lo que sea, es que hay que pensar muy bien cuál es el objetivo y hay que intentar invertir el mínimo esfuerzo, un poco el principio de parsimonia. Entonces, si con un inventario por métodos de masa me sirve, no hace falta que vaya a un método más complejo. Y eso lo puedo trasladar a, si con un modelo de rodal me sirve, no hace falta que me vaya a un modelo de árbol individual. Entonces, la mayoría de las masas forestales nuestras se pueden abordar bien con un modelo o con un inventario a nivel de celda, pero tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, el más obvio. Aquí, en un inventario, hay que cortar las celdas y eso genera errores al cortar las celdas. Y sin embargo, cuando tú haces un árbol individual, el corte es por el mismo árbol. Aquí nos hubiera dado celditas cuadradas que hubieran estado mezcladas, la mitad de la celda hubiera estado vacía, porque eso está vacío, aquí no hay árboles, y la otra mitad con árboles. Y nos hubiera dado una celda que hubiera dado la mitad de los valores, que sería la media de entre los árboles que hay a un lado y lo vacío que está al otro. Y eso genera errores. Entonces, esa limitación es importante. ¿A dónde quiero llegar? En superficies muy pequeñas, el error de las celdas borde hace que sea un error grande, pero en superficies grandes no. O si la gestión es orientada al árbol, por ejemplo, lo que os decía, sabinas. En las sabinas, que es una masa abierta, además que es fácil de individualizar, pues puede ser interesante buscar árboles concretos de gran valor añadido. O, por ejemplo, en un proyecto que estamos ahora de investigación con el INIA, y que tiene que ver con los modelos no maderables, es predecir la producción de piña. Ya Rafa Calama ya tiene unos modelos hechos con su equipo de producción de piña a partir de variables de árbol. Pues estamos incorporando esa información LIDAR porque de alguna forma el vehículo más importante que hay aquí es la copa. Y la copa la podemos predecir con el LIDAR de forma bastante precisa. Y entonces podemos cuantificar esa copa como una variable de entrada medida con LIDAR. Esa es la potencialidad que tiene, que en campo es muy difícil medir. Y sin embargo con LIDAR la medimos, si tenemos un sistema automatizado, la medimos directamente. O sea que, y ahí sí que tiene sentido el trabajar en árbol individual, porque estoy midiendo el volumen de la copa de ese árbol. Porque ese árbol me va a producir esta cantidad de piña. Pero si no, yo creo que hay que tender siempre a lo más sencillo. O si buscas, por ejemplo, esto. Por ejemplo, esta imagen a mí me gusta mucho porque es muy interesante, porque te da eso. Si tú estás buscando, si tú eres un gestor y quieres ver dónde hay competencia, porque yo me imagino vagamente, pero me imagino un poco entrando en este eucaliptar y esto tiene que ser un caos, una cosa súper densa, todo lleno de árboles. Y sin embargo, lo ves así y puedes saber dónde realmente hay más o menos competencia. Y puede ser, para esas cosas son muy interesantes. Sí, una pregunta. Comentan desde Argentina, ¿de dónde es la imagen de Argentina, la imagen LIDAR que has mostrado? ¿Cómo? ¿De dónde es la imagen LIDAR que has comentado que es de Argentina y de qué parte? Pues del más o menos el triángulo ese que está con Uruguay y con Brasil, por ahí que está todo lleno de plantaciones de eucalipto. Pero exactamente, Misiones creo que se llama la zona. Pero exactamente no sé exactamente dónde es. Pero esto es donde están las grandes madereras haciendo plantaciones. Esto yo creo que es una zona de una plantación. Los caminos que se marcan, ¿es árbol de copa que tiene competencia o es camino? ¿Esto? No, a la derecha. Esto. Sí. ¿Son caminos o son filas de competencia? No, son caminos. Por aquí, este es el río.
Esto es una presentación muy grande, pero esto solo es un pequeño tramo. Pero estos son caminos. ¿Y lo que está marcado en color oscuro es copa o es camino? Es copa. Esto. No, lo de la derecha, los caminos. Ah, los caminos. Esto en oscuro es la ortofotografía que está debajo. Es camino. O la orto no, es la imagen de Google Maps o Bing o... Vale.